Buenos días, chicos. ¿Listos y con toda la actitud? Perfecto. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de agente paciente. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a definir primero qué es la voz activa. La voz activa es una forma verbal en la que el sujeto funciona como agente de la acción indicada por el verbo y como paciente, es decir, recibe la acción del verbo. Veamos entonces quién es el agente. El agente es la persona, animal o cosa que realiza o ejerce la acción del verbo. ¿Qué es el paciente? El paciente es la persona, animal o cosa que recibe la acción del verbo. Resumiendo entonces, diremos que la voz activa comprende al agente, es decir, el sujeto que realiza la acción, y al paciente, el sujeto que recibe la acción. Ahora hablaremos de la voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva es la forma verbal en la cual el sujeto funciona como paciente de la acción indicada por el verbo. Pero mucho ojo, la oración que se construya debe hacerse con el verbo ser, conjugado con el participio del verbo correspondiente. Pero, ¿qué es el participio? Bueno, el participio es la forma no conjugable del verbo que tiene normalmente la función de adjetivo. Por ejemplo, se convierte en participio regular cuando el verbo acaba en ando o termina en ando, en ido, como amado de amar o comido de comer. Y es irregular cuando tiene cualquier otra terminación, como escrito, roto, hecho, etc. Ese es el participio. Y por esta condición que tiene es que debe de ir acompañado del verbo ser en cualquiera de sus conjugaciones. Veamos algunos ejemplos. Mi mamá fue asaltada por un delincuente en la calle, Ignacio Aldama. Como puedes observar en este ejemplo, fue es el verbo ser conjugado en pasado, añadido o apoyando al participio asaltada. La terminación ahí tiene ada. Por eso necesita tener por fuerza al verbo ser para que le pueda dar el tiempo de conjugación adecuado o apropiado. Siguiente ejemplo. El cuento El Cuervo fue escrito por Edgar Allan Poe. Nuevamente se repite la condición. Fue verbo ser conjugado en pasado, sumado al participio del verbo escribir con una terminación, en este caso, to. Fue escrito. Último ejemplo, el partido fue presenciado por miles de personas. Nuevamente, verbo ser en pasado adherido a un participio, es decir, a un verbo que
tiene una terminación, en este caso, ado. Bien, entonces, las partes de una voz pasiva son, primero, el sujeto paciente. Se le denomina así al sujeto porque ahora es él el que recibe la acción, pero recuerda, con la combinación de los verbos ser más el participio, que no se te olvide, esta es la clave para distinguir una voz activa de una pasiva. Siguiente parte de la voz pasiva, complemento agente. El complemento agente es el que realiza la acción que recae en el sujeto. Es decir, lo que va después o la frase que va después de esa combinación verbo ser y participio. Bien, ahora hablaremos acerca de los verbos transitivos. ¿Quiénes son o qué son los verbos transitivos? Bueno, los verbos transitivos son aquellos que en voz activa requerirían de un complemento directo para transmitir un significado completo. El complemento directo es el otro nombre que recibe el complemento agente. Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que explicaremos las características y cómo reconocer en una oración el complemento agente. Espero que os sea de utilidad. En primer lugar, podemos definir el complemento agente como aquel complemento del verbo que realiza la acción expresada por el verbo en una oración pasiva, y esto es algo bastante importante, un concepto nuevo que aparece en esta colección de vídeos y que merece la pena ver un poquito en más profundidad, y es la diferencia entre las oraciones activas y las pasivas. Mirad este ejemplo. Juan hace los deberes. El sujeto es Juan. Hasta ahora siempre habíamos dicho que el sujeto realizaba la acción del verbo, y es verdad, en este caso, ¿quién hace los deberes? Juan. Da igual el tiempo en el que pongáis el verbo, que el sujeto siempre va a seguir realizando la acción. Juan ha hecho los deberes, Juan hará los deberes, Juan hizo los deberes, todo. Incluso algunos que ya sabéis un poquito esto de las oraciones activas y pasivas, creéis que simplemente cambiar de sitio el orden de las palabras, cosa que es un error. Si decimos los deberes los hace Juan, Juan, que es el sujeto, sigue realizando la acción, sigue haciendo los deberes. Entonces, todas estas oraciones son oraciones activas. Acordaros, una oración activa, que es lo que pasa normalmente, es aquella en la que el sujeto realiza la acción expresada por el verbo. Frente a las oraciones activas estarán las oraciones pasivas. Los deberes son hechos por Juan. Esta oración es algo más que simplemente cambiar el orden de las palabras. Sé que la mayoría os fijáis en que los deberes está al principio, que Juan aparece al final, y cuando se trata de pasar de activa o pasiva os quedáis con eso, con el cambio de las palabras. Y no, recordad, si simplemente os limitáis a cambiar las palabras de sitio, la oración sigue siendo activa. No habréis hecho una oración pasiva. ¿Cómo puedo hacer entonces una oración pasiva? El truco está en saber construir un verbo en voz pasiva. Verbo en activa, verbo en pasiva. ¿Cómo he podido hacer este verbo en voz pasiva? Con el verbo ser como auxiliar, si os dais cuenta, más el participio del verbo que se conjuga. Son hechos. Ahora sí, ahora esto sí será una oración pasiva, pero no por el simple cambio de posición de las palabras, sino por haber sabido construir un verbo en voz pasiva. Como decíamos, en una oración pasiva, el sujeto no realiza la acción del verbo. Si os dais cuenta, aquí los deberes no se hacen solos. Ellos no realizan la acción del verbo. ¿Quién la hace entonces? El complemento agente. Vamos a practicar un poquito más esto de pasar de una oración activa a una pasiva, que es un ejercicio bastante habitual en un nivel primero, segundo, incluso tercero de la ESO. Tenemos esta oración activa: el árbitro expulsó al jugador.
¿Cómo sabemos qué es activa? El sujeto, que es el árbitro, realiza la acción del verbo. El árbitro es el que está expulsando. Tenemos este verbo, que es un verbo normal, en activa, expulsó, y tenemos esto que es un complemento directo. El árbitro lo expulsó. Queremos pasarla a pasiva. Nos traemos el complemento directo a sujeto, pero le tenemos que quitar la preposición. Acordaros que un sujeto nunca comienza por preposición. El jugador. Ahora, y eso es lo más importante, recordad, no consiste solamente en cambiar las palabras de posición. Tenemos que conseguir construir este verbo que está en activa, su sujeto realiza la acción, en pasiva. ¿Cómo se hacía? Recordad que tenemos que tener el verbo ser, que es en este caso un simple auxiliar, no es un verbo copulativo ni nada de eso, más el participio del verbo que queramos, en este caso del verbo expulsar. Pues ponemos el verbo ser, el jugador fue, es un pasado, y ahora el participio expulsado. ¿Veis? Ya tenemos la oración pasiva. El jugador fue expulsado. Y recordad nuevamente que es algo en lo que soléis fallar bastante los estudiantes. No consiste en cambiar simplemente las palabras de sitio. Lo más importante es que hayamos sabido construir un verbo en voz pasiva, con el verbo ser, más el participio del verbo que estemos trabajando. Ya tenemos la oración pasiva. El jugador fue expulsado. Podríamos dejarla así. Ahora, acordaros, ahora el nuevo sujeto no realiza la acción del verbo, solo que el jugador se expulsa a sí mismo. ¿A qué no? Si queremos poner quién es el que realiza la acción en un verbo en voz pasiva, ya que el sujeto no la hace, tendremos que poner un complemento agente, que es el complemento del verbo que estamos tratando. El complemento agente viene del sujeto de la activa, por el árbitro. Ya así tendríamos una frase en voz pasiva completa, con un sujeto que se le llama paciente, un verbo en voz pasiva y un complemento agente, que, recordad, es aquel complemento del verbo que realiza la acción expresada por el verbo, ya que en una frase pasiva el sujeto no la realiza, sino que la recibe. Esto es un último apunte bastante útil a todos los estudiantes que tenéis que recordar. No todos los verbos en pasiva tienen por qué tener complemento agente. Sin embargo, todos los complementos agentes sí irán con verbo en voz pasiva. Lo vamos a explicar a través de un ejemplo. El delegado fue elegido. En este caso es muy importante que sepáis, que veáis que esto no es un verbo copulativo seguido de un atributo, sino que todo es una sola cosa, es el verbo elegir, solo que en voz pasiva, y se ha formado con el verbo ser como un auxiliar, más, si os dais cuenta, el participio del verbo que se conjuga. Como truco, para que diferenciéis entre verbo copulativo y verbo en voz pasiva, os diré que siempre que encontréis el verbo ser seguido del participio de un verbo, probablemente sea un verbo en voz pasiva. Tenéis que comprobarlo, pero será lo habitual. Bueno, esto es un verbo en voz pasiva y recordad que el sujeto no realiza la acción del verbo. En este caso sería el delegado. Ya tendríamos la frase, el delegado fue elegido. ¿Lo veis? No todos los verbos en voz pasiva tienen complemento agente, en este caso no lo tienen. Ahora, ¿queremos poner quién eligió al delegado? ¿Quién realiza la acción expresada por el verbo pasivo? Lo ponemos y ese será el complemento agente. Fue elegido por los compañeros. Ahora sí tendríamos el complemento agente. Recordad, complemento agente sí que va solamente con los verbos en voz pasiva, no puede ir con otro tipo de verbo. Bien, y hasta aquí este video tutorial. Si te ha parecido interesante, te ha ayudado en tus estudios, no olvides de darle al like, comenta y por supuesto suscríbete a nuestro canal. Hasta otra.